Bienvenidos a un nuevo video de Escuché Viajando. Hoy vamos a continuar hablando de todo lo relativo a llevar tu instrumento en el avión. Si no viste el video anterior, te recomendamos verlo primero o al final de este, ya que ahí englobamos todas las primeras dudas que van surgiendo cuando uno piensa en transportar un instrumento a través de este medio, como las reglamentaciones, las reglas básicas, tus derechos, las tarifas, los primeros inconvenientes que surgen. Y bueno, todo eso está englobado en un primer video que te lo dejamos acá recomendado. Pero hoy nos vamos a focalizar en todo eso que necesitas saber al momento de despachar tu instrumento en el avión y además todo el proceso previo de cómo prepararlo, cómo embalarlo, pensar en qué es mejor, si utilizar un estuche rígido o una funda, y además te vamos a dar un montón de otros consejos que te van a ser útiles, no solo al momento de tomarte un avión, sino también de utilizar otros medios de transporte. Así que comencemos. Supongamos que ya tenés comprado tu ticket de avión y que ya averiguaste bien acerca de los términos y condiciones del equipaje y de todo lo que te dijimos en el video anterior. Ahora lo que restaría sería preparar tu instrumento para el viaje. Pero probablemente una de las dudas que se te cruza en la cabeza y la cual es extremadamente importante que resuelvas es qué tipo de estuche te conviene utilizar. Bueno, parece haber una disputa eterna entre estuches rígidos y simples fundas, pero de decir verdad, ambos tienen sus pros y sus contras. En nuestro caso ambos utilizamos estuches rígidos y es porque la verdad que un estuche rígido va a proteger muchísimo mejor el instrumento frente a distintos factores que puedan llegar a ocurrir. Es verdad que muchos le ven la contra del peso y es una realidad. Por ejemplo, este estuche, al ser de madera, es mucho más pesado de lo que es el saxo que lleva adentro en sí, pero eso en realidad va a depender del material con el que está hecho. Por ejemplo, el estuche de Aldana es de espuma de polietileno y es súper resistente. Es un estuche rígido, pero a la vez es súper liviano, y además la ventaja que tiene, como muchos otros estuches rígidos y bueno, también fundas, es el hecho de ser tipo mochila, y la verdad que para viajar es súper recomendable eso. Yo la verdad que a veces puteo bastante con el hecho de llevarlo así, porque llevarlo en la mochila va a hacer que obviamente la mano descanse más y sea todo más cómodo y que te puedas mover mucho más cómodo por diferentes terrenos. Con lo que respecta a las fundas blandas, puede que tengan una posible ventaja en aquellos instrumentos que no exceden las medidas máximas de equipaje de mano. La ventaja sería de que tenés más chances de que te dejen subir a la cabina del avión con tu instrumento. Esto se debe a dos razones. Una, porque puede que finalmente tu instrumento no exceda esas medidas máximas, ya que al tener una funda no le suma un volumen extra ni más centímetros como sí lo puede llegar a ser un estuche rígido. Y la segunda es que obviamente tu instrumento se convierte así en un instrumento aún más frágil, entonces cuando llegas al mostrador del check-in le podés decir: mira, está en una funda, no hay manera de que me lo puedas despachar porque se me va a romper. Pones cara de perrito mojado, llorás ahí un poquito y quizás te lo dejan subir arriba. Pero ten en cuenta que eso puede fallar. Ponele que tenés la suerte de que el personal del check-in te deja pasar y te deja pasar con tu instrumento ahí al avión. Al fin y al cabo, el que toma la decisión de dejarte pasar o no adentro del avión con ese instrumento es el personal del avión. Así que ellos pueden decirte ahí en la puerta que no y hacer que tengas que despachar tu instrumento y quizás cobrarte también una tarifa extra por eso. Y además también vas a pasar un muy mal momento, porque sabemos que un instrumento dentro de una funda, dentro de la bodega del avión, la verdad es que no tiene muchas esperanzas de vida. No tanto por las condiciones de temperatura y presión, sino porque también sabemos lo mal que manejan el equipaje los empleados tanto del aeropuerto como de las aerolíneas. Y esto puede correr también para los estuches semirrígidos. En el viaje que realizamos ya hace unos años desde Buenos Aires a Barcelona por la empresa LATAM, yo estaba convencidísima que iba a poder subir con mi guitarra en la cabina. Bueno, cuestión que me presenté en el mostrador con mi guitarra y equipaje y me dijeron: no, la guitarra la tenés que despachar, porque ellos pensaron que mi estuche era un estuche rígido. Y la verdad es que no lo era un estuche semi-rígido, de mala calidad, viejo, etc. Yo le expliqué toda la situación y no hubo caso, me dijeron: no, la tenés que despachar sí o sí. Ahora, una aclaración: para los instrumentos que no exceden las medidas de equipaje de mano y los quieras llevar con vos arriba en la cabina, no hay problema si lo tenés en una funda, si lo tenés en un estuche o en rígido o semirrígido, da igual porque no excede las medidas. Pero en ese momento, digamos, en la TAM estaban haciendo las excepciones
con las guitarras, como diciendo, bueno, ok, excede un poco las medidas, pero te las dejamos subir igual. Pero la aclaración era que tenía que estar en una funda y no en un estuche. Entonces, bueno, la tuve que despachar y... Pese a que lloró frente en el escritorio del check-in, que les rogó de todas formas, no hubo caso. Y logré que la despachen a través de una cinta especial para equipaje delicado y que le pusieran una etiqueta de frágil. Pero bueno, esa fue la solución y estuve las 20 y pico de horas en el avión sufriendo por mi guitarra, me comí todo el estrés, pero por suerte salió todo bien. Así que como consejo, cuidado con los estuches semi-rígidos en este aspecto. Ahora, si te lo hacen despachar, pediles que por favor te lo manden por una cinta de equipaje especial o que mínimamente le pongan una etiqueta que diga frágil. Pero bueno, rezá y que marche todo bien porque el estrés no te lo va a sacar nadie. Otra cosa a tener en cuenta es que un seguro de instrumento no te va a cubrir en caso de un accidente o daño si es que tu instrumento estaba protegido por una funda o un estuche blando o un estuche semirrígido. Debe ser estrictamente rígido. Y mencionando esto, te recordamos que nuestros instrumentos están asegurados por Music Shield, que es el único broker especializado en seguros para músicos de Argentina, en los cuales confiamos hace más de 4 años y por eso los recomendamos. Aparte, no solamente tienen seguros de instrumentos, sino también de equipos de sonido y algunos de tecnología. Si sos argentino o argentina o residís en el país y aún no contás con un seguro de instrumento, hoy podés cotizar y contratar un seguro con ellos directamente a través de nuestro enlace y que encima te salga más barato. Te dejamos ese enlace en la descripción del video junto a un montón de descuentos que te van a venir genial para tu viaje. Bueno, para conclusión entonces, ¿qué tipo de estuche es mejor utilizar? Nosotros te diríamos que si no querés correr riesgos, que utilices un estuche rígido o en todo caso un semirrígido, quizás bien preparado, puede llegar a cumplir la misma función que un rígido, pero tenés que tener en cuenta que muy probablemente tu seguro de instrumento no te cubra en el caso de que tengas un daño, un accidente, algún imprevisto con el mismo. Ahora, otra opción sería que utilices una funda en el caso de que tu instrumento no exceda en las medidas máximas de equipaje de mano permitido y que hayas averiguado quizás que hay que pagar una tasa extra por llevarlo arriba y estés dispuesto a pagarla o quizás no, o te quieras arriesgar a ir al mostrador con tu instrumento con la funda y ver si de onda, si gratis te dejan pasar. Entonces bueno, adelante con la funda. ¿Y vos de qué lado estás? O sea, ¿estuches rígidos o fundas? Hacéndonos saber acá abajo en los comentarios y contanos por qué tomas esa decisión. Pero bueno, eso más allá del tipo de estuche, hay ciertos trucos que podés hacer para preparar, para embalar bien tu instrumento antes del viaje, que nosotros utilizamos y que la verdad hasta ahora nos vienen funcionando, no se nos ha dañado nada por ahora, así que vamos a contártelos ahora. Primero te recomiendo que si tenés un instrumento de cuerda las destenses un poco porque entre tanto cambio de temperatura y presión puede que se te llegue a romper. Primero chequea que en tu funda o estuche tu instrumento no se mueva, que no le sobre espacio extra, que es algo que suele suceder cuando tu estuche, por ejemplo, es genérico y no uno hecho a medida. Para llenar esos espacios y evitar que tu instrumento se mueva dentro del estuche, lo que puedes hacer es envolverlo en plásticos de burbujas, en algún tipo de trapo o ropa, o llenar esos espacios con goma, por ejemplo. Evita poner en los bolsillos elementos peligrosos como punzantes o demasiado pesados que lo puedan llegar a dañar. Además, no te olvides de poner un papelito con tu nombre, apellido, tu aerolínea y el destino, así si se llega a extraviar en algún momento va a ser más fácil que lo ubiquen y te lo puedan devolver. Idealmente, si lo tenés con vos siempre a mano el recibo de compra de tu instrumento musical, cuestión de que en las aduanas no te quieran cobrar algún impuesto extra o alguna cuestión así. Es más, si podés, declarar tu instrumento musical en la aduana. Y como te dijimos en el video anterior, trata de siempre tener una copia impresa o mínimamente en el celular, pero a mano, algunas reglas básicas del equipaje de esa aerolínea, porque muchas veces puede pasar que los empleados que están en el check-in no tienen tan claras esas reglas y por eso te quieran hacer pagar algo extra que quizás no te corresponde o directamente te obliguen a despachar el instrumento cuando quizás en tu caso no te corresponde. Como consejo extra, te aconsejamos que le saques una foto a tu instrumento y a su funda o estuche para tener una foto que demuestre el estado en la que vos entregaste tu instrumento a la empresa. Esto es por si llega a haber un problema cuando recibiste tu instrumento, está dañado o le pasó algo y tenés que hacer la denuncia, tenés una prueba más, la verdad, a tu favor. Este consejo es aplicable a cualquier tipo de transporte que te vayas a tomar y si quieres saber más consejos, más tips, más experiencias acerca de viajar con tu instrumento en diferentes medios de transportes, te aconsejo que le des clic a este video recomendado.
De la misma forma, algo que nos parece a nosotros súper importante es que cuando llega tu instrumento a destino, compruebes bien el estado en el que llegó, pero antes de salir de la zona de entrega del equipaje. Eso es porque si llega a pasar algo con tu instrumento y vos ya te fuiste, es muy probable que fuera de la zona donde está el equipaje, muy probable que no te acepten la denuncia o que te metan más trabas a la hora de tomarte eso como una denuncia válida. ¿Dónde me habían dejado la guitarra bus? Allá, en ese exit tipo ahí abandonada, sola, las cosas de viajar con este instrumento. Ya tengo que chequear si viajó bien, estos claves siempre papelitos con burbujas. Vamos a ver si me la trataron bien a mi chueca querida. Y esto es como consejo para cualquiera que viaje con instrumento, siempre chequee apenas sale el instrumento, porque si después encontrás que está roto en algún lado, andá a reclamarle a Pirulo. Todo esto, más todo lo que te compartimos en el video anterior, es todo lo que necesitas saber para tener el viaje de tus sueños, que tu instrumento llegue en un estado divino, perfecto, y que vos estés súper desestresado por la situación. Así que si vos tenés alguna sugerencia más, algún consejo que crees que le puede llegar a servir a alguien más, a toda la comunidad, déjanoslo saber acá abajo en los comentarios. Esperemos que te haya servido esta información. Si es así, hacénoslo saber con un like, porque no también con un comentario. Y si crees que esta información también le puede llegar a servir a otras personas que conozcas, también compartirles el video. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete porque se vienen muchos más videos acerca de viajar con la música, recomendaciones para músicos, muchos más videos de viajes, de historias y un montón de otros contenidos más. Así que suscríbete y activa esa campanita. Nos estamos viendo, muchas gracias por acompañarnos. Te dejamos con estos recomendados y nos vemos y escuchamos en el próximo video.